bienvenidos a Conexiones en este viernes 17 de noviembre de 2017. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Transmitimos en las plataformas digitales, usted nos encuentra en la transmisión simultánea, en vivo desde luego, a través del fanpage de TV Canal 23, de su servidor, en el de Luis Salgado, también en la plataforma Periscope de Twitter estamos transmitiendo. Tiene una tercera opción, puede descargar la aplicación si usted lo desea desde su smartphone, la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña entonces en la transmisión simultánea en cualquier país en el mundo. Los números están habilitados, 2263-0023, 2264-9179, si desean participar pueden hacerlo. Antes de presentarles a nuestros invitados y explicarles después un poco los temas que estaremos analizando, quiero mostrarles lo que está en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. Dice la prensa gráfica en su madera principal, el gobierno de El Salvador buscó nueva tregua en 2016, los pandilleros revelaron detalles en escuchas de Operación Jaque. Ahí está el detalle de las llamadas que revelarían el nuevo pacto del gobierno de El Salvador y la MS-13. Dice que los pandilleros conocieron el año pasado del cambio de gabinete de seguridad 6 días antes de que se realizara, según escuchas telefónicas de Operación Jaque. Los pandilleros hablaron de reuniones con intermediarios y del interés de un ministro en dialogar. Ahí sigue un poco más el detalle de esto. El Consejo de Seguridad que analiza dialogar con las pandillas, este es un alcalde del FMLN, Tomás Minero, que dice que la ONU, la OEA y la Iglesia deben liderar diálogo si lo aprueba, desde luego el Consejo de Seguridad Pública. El país que reprueba indicador de corrupción necesario para Fomilenio 2, en la versión de la prensa gráfica, dice que El Salvador no aprobó el indicador de control de corrupción según la más reciente evaluación de la Corporación Reto de Milenio. Este es un requisito obligatorio para el programa. Estados Unidos, que captura a 214 pandilleros de la MS-13 en operativo. Se habla de 135 de los criminales apresados en la operación llamada Raging Ball son de El Salvador. Uno está relacionado con el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil. Alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas que pide al Estado garantizar justicia. En una visita única, el alto representante pidió garantías para no repetir los crímenes de la guerra civil. Ayer estuvo también en la tumba, en una visita que hizo a la tumba de los jesuitas ahí en la Universidad Centroamericana. El diario El Mundo titula Fomilenio 2 en riesgo por combate a la corrupción. Esto es lo que estamos hablando un poco antes. La Fiscalía General que fiscalizará la elección de la Sala de lo Constitucional, un mecanismo nuevo que se estaría creando en todo caso. Aquí está la Corporación Reto del Milenio que reprueba a El Salvador en lucha contra la corrupción. El gobierno que asegura que luchar contra la corrupción y lo está haciendo de manera enfática. Diario El Mundo, El Salvador aprueba o reprueba más bien en el combate a la corrupción, siempre en la línea de lo que se ha planteado. La foto destacada tiene que ver con un sueño truncado. Matan a camarógrafo de Canal 21 en Ilopango. El caso de Samuel Rivas, que fue asesinado el día de ayer en ese sector. El país que reprueba los indicadores de control de la corrupción, un poco más el detalle también de los indicadores que el país debe cumplir. La Asamblea que rechazó informes sobre los logros del gobierno, esto ocurrió durante la sesión plenaria y este tema estaremos hablando también con nuestro invitado. Carta al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Welcome to El Salvador. Bueno, este es Paolo Lurs y está con nosotros esta tarde acá en nuestros estudios en San Salvador. Gracias, Paolo, por acompañarnos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bien, antes de iniciar, quiero recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Usted las encuentra en el occidente de El Salvador, en la zona central, paracentral y también en el oriente de nuestro país. Dicho esto, bueno, son varios temas, Paolo, que me interesaría que pudiéramos analizar en el esfuerzo siempre que hacemos los viernes por hacer un repaso de los temas más importantes de la semana. Y bueno, qué mejor forma de no hacerlo contigo, ¿no? Para poder entrar en el detalle y el análisis. Quizás para comenzar un poco, si hablamos sobre esta carta, a ver si la proyectamos en algún momento con los compañeros de producción. La subiste a la siguiente página, la publicaste en el MAS y Diario de Hoy, ¿no? Es dedicada al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que justamente debo entender que terminó este día su visita al país. Un poco entonces, ¿cuál ha sido tu apreciación de esa visita y el contenido que estás expresando en esa carta? Bueno, primero hay que resaltar que ese tipo de funcionarios internacionales que de derechos humanos no han venido aquí desde tiempos de guerra. Y hoy lo sienten necesario, eso ya es noticia. El señor creo que de nacionalidad de Jordania, hizo un pronunciamiento antes público, que estaba
yendo a El Salvador porque había informes alarmantes sobre ejecuciones extrajurídicas. Entonces, cuando él vino, yo le dediqué esta carta básicamente diciéndole que no pierda mucho tiempo de hablar con tantos funcionarios públicos porque todos le van a decir lo mismo, que la cosa está bien y que tienen un plan de seguridad y que funciona y vaya. Y le puse el reto de poner mucho énfasis en ciertos temas. Uno es la situación en las cárceles. Y de hecho hoy, al salir del país, publicó un comunicado solicitando al gobierno de levantar las medidas extraordinarias, que son una especie como de estado de excepción, que ya como por 2 años suspende casi todos los derechos que los internos tienen garantizados por la ley penitenciaria y la Constitución. ¿Cómo así? ¿Una especie de estado de excepción sin tener nada que lo respalde? ¿Cómo no? O sea, hay decreto legislativo. Me refiero en términos prácticos, casi como un estado de excepción, pero no estamos en estado de excepción. No, por eso no se llama así, pero sí, es un estado de excepción parcial válido para 6 o 7 penales y suspende los derechos que normalmente la Constitución y la ley le concede a los reos. Entonces, esto ha tenido consecuencias que ya han sido señaladas, por ejemplo, brotes de tuberculosis. El mismo funcionario de Naciones Unidas habla hoy de 1000 casos de tuberculosis en las cárceles y eso es preocupante. También le hice énfasis de enfocar en la situación de desplazados internos que el gobierno no quiere reconocer y que ya Naciones Unidas lo reconoce, ya ACNUR está trabajando en eso. Bueno, localmente hay diferentes organizaciones, ¿no?, que están trabajando sobre el tema y lo están planteando así con mucha claridad. Ayer incluso, Paolo, no sé si diste seguimiento a la información que se publicó en algunos medios de un caserío donde hubo ya desplazamientos y había en fotos. La Libertad, sí. Exactamente, y había fotos ahí de las viviendas cerradas, pues. El problema es que los organismos internacionales, digamos, organismos de Naciones Unidas, no pueden actuar en un país si el gobierno no los invita. Entonces, mientras el gobierno no solicita que los organismos internacionales se hagan cargo de esta situación, es muy difícil que lo hagan. Entonces, me imagino que en ese sentido la visita de este señor ha sido positiva. Es una llamada de atención que el gobierno no puede simplemente no atender, ¿no? ¿Qué van a hacer? No sé. Ahora bien, Paolo, en el caso de las medidas extraordinarias y lo que se está tratando en las cárceles, porque bueno, estamos en un país con una situación de homicidio bastante elevado, muy lamentable, que está afectando a todos los sectores sociales, económicos, políticos en general, ¿no? Eso está latente y hay incluso algunos políticos que se están aprovechando de eso para meter más efervescencia, digamos. Pero entonces, ¿cómo establecer porque una cosa es lo que vos podés hacer para intentar quedar bien con la sociedad que está clamando justicia y que le reclama venganza incluso, y cómo hacer para que todo esto se maneje en el marco de un Estado de Derecho? ¿Lo que está pasando en las cárceles se escapa de eso, del tema de institucionalidad incluso? Pregunto. Sí, yo he escuchado varios abogados, y no defensores, sino constitucionalistas, que consideran que esto no es constitucional. El Estado siempre tiene la posibilidad en casos de emergencia poner medidas temporales, pero esto no es una medida temporal, ya tiene 2 años y ahorita están hablando de prolongarlo. Es ordinario, no extraordinario y permanente. Y tiene varios problemas. Uno, estos problemas que tiene sobre salud, ¿no? Porque todos esos reos tienen ahorita 2 años que, incluso el ministro lo ha dicho, 0 sol y 0 aire. Entonces, están ahí en un hacinamiento bastante
bastante agudo, y hasta la hora de patio, de sol, le han quitado. Eso tiene efectos sobre la salud, es obvio, ¿no? El otro es un problema legal institucional, porque dentro de esta población afectada de esto, que deben ser como en 12, 13 mil, como 30% son reos que no tienen ni siquiera condena, son profesionales, Sí. están esperando su juicio. Sí. Uno puede decir, bueno, pero todos son culpables. Ujú. Pues sí, quién sabe. ¿Ah? Más que uno después va a salir libre. Pero mientras tanto, está sometido a medidas que no pueden aplicarlos a alguien que todavía no tiene condena, mucho menos a ellos. Entonces yo creo que el señor por eso ha solicitado que eso se revise y se levante, porque eso de manera permanente es imposible. Sí. Tú dijiste la cosa clave, el Estado tiene que defender la seguridad, pero dentro del Estado de Derecho, sin violarlo. Ese es el problema. Y si lo viola, el problema no se va a resolver, sino se va a empeorar. Y eso es el caso de ejecuciones ilegales, detenciones ilegales, de la situación que tienen en las cárceles, que es bajo ningún Sí. estándar de convenios internacionales admisible. Paulo, y en medio de esto, ¿vos ya no temés de que haya gente que siempre entonces salga diciendo de que estás haciendo una defensa a ultranza de los criminales, de la gente detenida en las cárceles? Porque en esto también hay, digamos, políticamente correcto en el discurso, ¿no? Políticamente correcto, pues sí, es lo que te decía hace unos minutos. La gente puede decir, bueno, pero es que yo necesito que alguien se identifique con nosotros por el dolor que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, a veces esos discursos tienen ese nivel de aceptación en ciertos segmentos de la sociedad. Es una cosa complicada, pero también hay que defender la legalidad y el Estado de Derecho. Entonces, cuando me hacen ese tipo de señalamientos, yo digo, bueno, no estoy defendiendo a personas, estoy defendiendo principios legales que no son convenientes que los rompamos, porque entonces la cuestión de la inseguridad jurídica y también de la violencia, en última instancia, no se va a resolver, sino se va a empeorar. Claro, muchos de esos reclamos vienen por parte de gente que de cualquier manera son de la opinión que a esa gente mejor hay que matarlos todos. Por tanto, no van a tener muchas consideraciones de cómo están en las cárceles, ¿no? Pero el Estado no puede tomar esa posición. Yo puedo entender que alguien que quizás ha sido víctima o alguien de su familia toma esa posición, pero el Estado no lo puede hacer. Ahora, en la carta, cuando se hace un señalamiento directo en el caso de las, por ejemplo, de la información que se tiene sobre el tema de militarización de la Policía Nacional Civil, la posibilidad de que hayan estructuras de exterminio dentro de la Policía Nacional Civil, bueno, la revista Factum hizo una investigación al respecto, ¿no? No solamente la revista Factum, básicamente ya todos los medios no de voz muy alta hablan de esto. Y es un secreto a voces que eso está pasando. Y muy poco ha hecho la Fiscalía y mucho menos la policía para investigarlo. Entonces esto nos mete al país y al gobierno y a las fuerzas de seguridad en un problema, porque pierden la legitimidad de su acción de proteger a los ciudadanos. Y eso es lamentable. El Estado debe buscar formas legales, correctas, idóneas, de proteger a los ciudadanos, no cometiendo delitos para combatir delitos. ¿Tú crees entonces que lo que nos puede derivar esto es a profundizar más la crisis que tenemos en materia de seguridad, en lugar de disminuirla? Porque eso se está hablando de disminución de homicidios, se habla de... Para eso, para mí no es una cosa potencial, eso está pasando. Eso es exactamente pasando. No detienen nada, no resuelven nada. Hablan de reducción, pero comparándolo con el año pasado. Pero si tú lo comparas con el año cuando ellos asumieron el gobierno, está todavía más alto que cuando lo asumieron. Entonces, primero se les disparó hasta bien arriba. Y ahorita nos quieren vender que de este punto muy arriba
Acuérdense, en el 2015, ¿no?, teníamos como 6.500 muertos al año, nunca hemos tenido eso. Claro. Están bajando ahorita y lo celebran como triunfo. Pero poniendo como punto de partida 2015, no yéndose a 2009, que es cuando asumen la conducción del gobierno. Sí, ellos todavía ¿Tú crees entonces que deberían de compararse a partir de 2009, que es cuando asumen la conducción del país? O el 2009 o este gobierno en el 2014. Pero los homicidios son mucho más altos que en el 2014. Están más bajos que en el 2015. Correcto. Pero del 2014 al 2015 se duplicaron, bajo la responsabilidad de ellos. Entonces, este manejo de estadísticas no es realmente serio. Ahora bien, la prensa gráfica publicó justamente esto que tenemos en pantalla, Paolo, de que el gobierno de El Salvador está buscando una nueva tregua, buscó una nueva tregua en 2016. ¿Qué está pasando? Porque se habló recientemente también en el caso de la suspensión que le pusieron a un custodio, porque supuestamente fue el que filtró la información en el penal de Zacatecoluca, cuando dijo que había llegado una camioneta blindada con gente desconocida y que se introdujo rompiendo el reglamento que está disponible en términos de seguridad. Mira, yo no tengo mayor información de esto, y toda la información que ahorita la prensa gráfica publica proviene de una sola fuente, que es la Fiscalía. Pero hay que tener un poco cuidado. Yo sé de que los organismos de inteligencia de la policía nunca han dejado de tratar de influir ciertos personajes o grupos dentro de las pandillas, para dividirlos, o para crear confusión, o para llegar a acuerdos parciales. Esto, elevarlo como lo hace la Fiscalía y la prensa publicándolo, de que estaban tratando de hacer otra tregua, eso no es así. Eso está totalmente fuera de discusión en el gobierno y también en las pandillas. ¿Creemos que puede haber otro tipo de acercamientos o otro tipo de...? Bueno, ya se ha publicado bastante que este gobierno, los organismos de inteligencia han tratado como de fomentar una supuesta división en la MS. Y por eso han hecho ese tipo de movimientos, de darle ciertos privilegios a unos, separar a unos de otros, cambiar gente de cárceles. O sea, potenciar incluso alguna pandilla para dividirlos. Dividirlos, dando privilegios a supuestos disidentes para que debiliten. Esta es una táctica que, pues sí, la policía en todo el mundo trata de hacer eso. Si es conveniente, no sé. Pero que haya detrás de esto el nuevo intento de una tregua, ese es absurdo. La tregua era entre las pandillas. Y ahorita no están en guerra las pandillas. Entonces, si alguien habla de tregua ahorita, tendría que hacer una tregua entre la policía y las pandillas. Eso es absurdo. En aquel momento fue entre pandillas, no hubo involucramiento, es claro. decir, no participaba la policía en términos de decir... Nunca hubo una tregua con la policía. El gobierno estaba avalando que hubiera una tregua entre las pandillas. Sí. Vaya. Y esa tregua más o menos se mantiene, aunque el gobierno ya no se mete en eso. Pero para parar la ola de violencia que tenemos ahorita, tendría que ser una tregua entre el Estado y las pandillas, y eso es imposible, políticamente imposible, y a lo mejor tampoco deseable. Entonces, toda esa especulación es politiquería. Y yo lo voy a decir, es politiquería del fiscal y es politiquería también de la prensa gráfica de andar tratando de asustar a la gente con ese fantasma. Están hablando de intercepción de llamadas telefónicas, y eso es lo que de alguna forma relatan acá, ¿no?, en ese reportaje. Intercepción telefónica a pandilleros, desde luego. A un pandillero que ya lo tienen bajo su control y que es criteriado. Entonces, yo tengo poca confianza en eso. Yo no publicaría, yo como periodista no publicaría esto si no tengo otras fuentes. En términos de contraste de la información. Eso es una regla general. Entonces los medios tienen que dejar de ser simplemente los altavoces de la Fiscalía, no puede ser. Se han equivocado muchas veces. No digo que la Fiscalía siempre está mal, obviamente que no, pero uno no puede simplemente con esta fuente tocar un tema tan
tan delicado. Ahora, y en el contexto de que estamos prácticamente en campaña electoral, Paolo, o en pre-campaña, si se le quiere llamar así, ¿cómo asienta esto? Que el gobierno va a tratar de hacer algunos movimientos para que las pandillas no se conviertan en un factor de riesgo para su campaña electoral. Yo lo tomo casi como seguro, pero esto no tiene nada que ver con tregua o algo así. La tregua era un intento, bien o mal, correcto o no correcto, pero era un intento no de influir elecciones, sino de buscar una solución al problema. Y en todo caso, en absoluto se puede relacionar lo que hubo en aquel momento con de lo que se está hablando ahora. Nada que ver, son cosas. Nada que ver. Si ahorita alcaldes, diputados, el Estado, el gobierno, traten como de crear una situación favorable para ellos en elecciones, hablando con las pandillas, este es otro 5. Esto ha habido antes de la tregua, durante de la tregua, después de la tregua. Ese es como simplemente aprovechan la situación de poder sacar alguna ventaja. Entonces, con tanto territorio, tantas comunidades que controlan las pandillas, y con elecciones que las presidenciales se ganaron con 6.000 votos. Sí, un poco más de 6.000, correcto. Sí. Entonces, es obvio que cualquier resorte que se mueve, por ejemplo, las comunidades de las pandillas, puede definir una elección. Yo personalmente creo, de mi experiencia, de que las pandillas están curadas de eso, de estar apoyando al FMLN y después le siguen haciendo la guerra. O sea, ¿no crees que participen de una manera un poco creo. activa diciendo vamos a favorecer al FMLN o a Arena? No creo. ¿Crees que se mantenga más al margen de esto? Si ninguno tiene, digamos, una oferta seria para ellos como resolver el problema, ¿para qué lo van a apoyar? Okay. ¿Para qué van a apoyar a Arena? ¿Para qué van a apoyar al Frente? Bueno, perfecto, nos quedamos en el punto. Hacemos una pausa comercial, tendremos habilitados en adelante 2 números de teléfonos, 2263-0023, 2264-9179. Les recuerdo nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Desde 1956, AVES, Asociación de Avicultores de Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. 2 números están habilitados, 2263-0023, 2264-9179. Estarán apareciendo allá en pantalla para que tomen nota y nos llamen. Siempre la indicación que cuando nos participen por el teléfono, pues le bajen volumen al televisor para que nosotros les escuchemos de mejor manera acá en nuestros estudios. Paolo, hay varios temas en agenda, digamos, en lo que nos queda del tiempo de la entrevista, porque me interesa que hablemos un poco sobre TPS. Y hoy esto sin duda alguna que uno parece que obviamente no está vinculado, pero tiene por el impacto que puede tener, es lo que ya publican los periódicos del Fomilenio 2, que está en riesgo por el tema de combate a la corrupción. Hay varios indicadores en el tema de Fomilenio, pero hay unos que son que son de aplicación rigurosa, o sea, tienen que respetarse, ¿no? Y uno es el tema de corrupción. Entonces son como 2 noticias ahí. El TPS, que se supone que la administración Trump va a dar a conocer un poco la decisión final en enero del próximo año, y esto que está sobre TPS. Un poco cómo está viendo el escenario, porque me interesa que más adelante hablemos ya del tema interno de cómo se está manejando el Partido Arena o el FMLN con las candidaturas. Bueno, me imagino que el gobierno americano tiene varias palancas para influir aquí. Uno es del Fomilenio, ¿no? que lo pueden revisar, lo pueden suspender. En el tema de corrupción, pero no solamente en el tema de corrupción, también están reclamando que una cosa que ellos siempre han planteado durante años a este gobierno, que implemente esta cosa de los asocios públicos privados,
No se ha hecho. Lo único que se ha hecho en ese campo es destruir el único asocio que estaba funcionando, que era la Geo con Enel. También están reclamando, están presionando que se resuelva la situación fiscal. Entonces, los norteamericanos no están directamente metidos, pero sí están metidos los organismos financieros internacionales, el BID, el FMI, Banco Mundial. Entonces los americanos lo están observando desde estas instituciones. Yo no creo muy probable que van a suspender el Fomilenio, porque es también para ellos importante que ese tipo de cosas funcionen, pero es una presión. Y lo del TPS es mucho más delicado. Yo creo que aquí todavía todos nosotros no nos hacemos una idea del impacto que esto tendría. No es así que a 200.000 gente lo van a agarrar y expulsar. Es imposible. Pero sí podemos exponernos a un aumento en las deportaciones o que haya un impacto en el tema de las remesas, por ejemplo. En las remesas inmediatamente, porque esta gente van a sentir que van a tener mucho más difícil de mantener o conseguir trabajos, se van a sentir amenazados y obviamente no van a poder mandar la cantidad de remesas. Pero igual, en algún momento, muchos de esta gente van a tener que regresar, ¿no? Porque ya no están acostumbrados a vivir y trabajar clandestinamente, ilegalmente. Están registrados, claro. El Estado sabe dónde viven, dónde trabajan. Sí, han pagado impuestos, etcétera, todo. Sí. Entonces, es una cosa bien complicada. No sé si es una manera de presión, parece que no, porque ya con Honduras y Nicaragua ya han procedido. Y un poco siguiendo los discursos de Trump y su gobierno, yo creo que son capaces de volarse eso. Y no veo a ese gobierno realmente en serio preparándose para eso. ¿Qué tanto nivel de incidencia puede ver a estos dos elementos, estos dos factores? TPS, lo de Fomilenio, bueno, vos decís que no es tan probable quizás que se pueda suspender definitivamente el Fomilenio, aunque ya ha ocurrido el caso de Nicaragua, lo hicieron, ¿no? Sí. En Nicaragua tomaron una decisión de cortarlo definitivamente. Sí. ¿Qué tanto impacto puede tener eso, incluso político o electoral, esto? Digo, porque al final quien está gobernando siempre es el que lleva la principal parte en esto, no son los partidos de oposición, por ejemplo. Si yo fuera parte del gobierno de frente, me preocuparía, porque las dos cosas les pueden afectar grandemente. Tampoco veo ninguna razón para que un gobierno como el de Trump tenga simpatía con ese gobierno. Obviamente que no. Si se puede interpretar que esto ya es una decisión de usar esto para influenciar las elecciones, no me atrevo a decir, pero que va a tener impacto, va a tener impacto. Sí, sobre todo sobre el pobre señor Hugo Martínez, que quiere ser candidato, y si él no arregla eso del TPS y del Fomilenio, se puede olvidar de eso. Que ahí sí, como canciller, tiene mucha responsabilidad. Digo, el gobierno tiene responsabilidad, ¿no? Es su trabajo. Entonces, es su trabajo. Y yo creo que no han logrado, no sé si los puedo criticar por eso, porque me imagino que no es fácil, realmente establecer un canal directo con Casa Presidencial, con el Casa Blanca, ¿no? La embajadora de Estados Unidos dijo en algún momento, ¿no?, de que cada vez más, por ejemplo, cuando habló en su momento, decía que cada vez más se le hacía difícil poder convencer a los senadores y congresistas sobre la necesidad de que se aporte fondos públicos norteamericanos a El Salvador si no había transparencia en el manejo, ¿no? Y en eso apareció otros hechos que se tomaron decisiones, como nombrar a José Luis Merino como viceministro, justamente en Relaciones Exteriores. Sí, yo creo que no. Yo creo que este gobierno tiene malas cartas ahí en Washington.
Entonces, claro, ellos siempre bajan a Washington y se reúnen con los mismos senadores que son más o menos amigos, pero estos no tienen el poder. Entonces, si uno no logra abrir un canal y hablar en serio con los que realmente toman decisiones, no lo va a poder influir. Y yo no creo que los demócratas van a hacer, digamos, una batalla grande sobre eso. Sobre migración en general, quizás sí. Pero tampoco hay que ser muy optimistas. Los demócratas han gobernado 8 años y no han hecho la reforma migratoria tampoco. Bueno, de hecho, los picos más altos de deportaciones se registraron con Barack Obama, no fue con los republicanos. Entonces, yo no veo que este gobierno tenga mucha influencia ahí, y eso sí los pone en una situación difícil. Entonces, este tipo de cosas hay que preverlos, ¿no? Ya está 1 año ese gobierno. Hubieran tenido que construir algún acceso. Pero vos necesitas 2 niveles de relaciones. Y para eso hubieran tenido que hacer puentes con Arena y con la empresa privada, que quizás tienen más fácil llegar ahí, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque vos necesitas como 2 niveles de relación con Estados Unidos. Una es con el Ejecutivo, con Donald Trump, y ahí sí puedes tener una incidencia directa sobre TPS, ¿no? Porque es una decisión de Donald Trump. O sea, es su firma. En el otro caso de reforma migratoria integral o lo que sea, o lo que se derive después de que termine TPS, es a nivel del Senado del Congreso, ¿no? Pues sí, pero si no hablas con la jefatura de los republicanos que controlan el Congreso, tanto el Senado como la Cámara, y entonces no haces nada. Entonces yo creo que eso sí es una cosa, ahí no hay intereses diferentes de Arena y del Frente, ¿no? En la cosa del TPS o de DACA o lo que sea. Entonces ahí no hay ninguna razón que no lo hagan conjuntamente. Entonces tenemos una embajadora de muy bajo perfil, no habla embajadora inglés. Nuestra en Washington. Correcto. Sí. Eso ya es un error. Es casi una ofensa a un gobierno de mandar una persona con tan bajo nivel. Pero no sé si será una ofensa para el gobierno norteamericano o para nosotros mismos. Digo, porque quien necesita más el nivel de comunicación seríamos nosotros, ¿no? Sí, pero los gobiernos también ven a quién me manda. Sí. Y después de haber tenido ahí 2 embajadores, Rubén Zamora y Paco Altschul, realmente es una negligencia de no mandar a un embajador de alto nivel y de gran capacidad de interlocución. ¿Y qué importa si esto es un cuadro del partido? Mejor que sea alguien que pueda hablar a nombre de todo el país, ¿no? Bueno, ahí existe el señor que se metió en la cosa presidencial y se retiró, Luis Parada, ¿no? Es abogado de muy alto nivel en Washington. Estudió como militar en West Point, es graduado de West Point, tiene buenas relaciones con varios de los altos jefes militares que están en la administración de Trump. ¿Qué le cuesta al presidente de decir, ok, este es un problema de nación, esto es un problema decisivo para todos los salvadoreños, esto no tiene color de partido? Tenés que digerir la parte ideológica, es decir, porque además era aspirante presidencial en Arena, ¿no? O sea, el caso de Luis Parada. Pero no importa, si está de por medio el TPS y otras cosas de financiación de Estados Unidos, hay que olvidarse de esta cosa. Y ahí hay un recurso que no lo están utilizando. Yo haría comisiones yo no estoy diciendo que lo nombre embajador o canciller. Bueno, pero así como destinas $100,000, $130,000 para hacer lobby, puedes entonces buscar gente idónea también para... Yo estoy seguro que Luis Parada lo haría voluntariamente sin cobrar, como deber ciudadano. De hecho ya lo he hecho, ha ido una vez con Javier Simán a hacer ciertas gestiones, pero mientras no tiene respaldo del gobierno no puede realmente negociar, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando entonces, obviamente viéndolo desde afuera, qué le está pasando entonces al gobierno? Está pasando que todo lo están ideologizando
Y eso no les permite de hacer este tipo de pasos de emergencia. Pero quizás todavía no es una emergencia, pero es una prevención de una emergencia, ¿no? Y a pesar del alto costo que puede tener eso. O sea, a pesar de que ellos serían los más afectados, ¿va? En términos políticos y electorales incluso. Claro, claro. Porque ahorita en esas elecciones que vienen no van a votar, pero en el 19 sí votan en Estados Unidos. Y esta vez sí van a votar, estoy seguro. Está muy politizado la comunidad salvadoreña ahí. Todos andan ahí. Ya Calleja se fue, Simán se fue, Nayib ahorita anda, tú me cuentas que Gerson anda ahí. Sí. Eso no es porque quieren ver el Capitolio. Ese es estrictamente de comunicación con potenciales votantes y sobre todo con gente que puede inducir al voto acá en nuestro país, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos vamos a darle seguimiento a este tema, pero me interesa que hablemos un poco también cómo se está viendo el escenario en el caso de los partidos Arena, FMLN, en elección de candidatos presidenciales. Vamos a una pausa, regresamos. Desde 1956, Aves, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. Aves, 60 años brindando nutrición a las familias salvadoreñas. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Es un gusto que nos acompañe. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Las disculpas por un pequeño corte o interrupción energética que hemos tenido también en el oriente de nuestro país. A ver, Paolo, para ir cerrando entonces la entrevista sobre el otro tema, no sé si agotamos ya entonces TPS y pasamos a hablar un poco sobre lo que está pasando ya en el contexto político de nuestro país. El partido Arena, sobre todo en el proceso de elección interna que se ha abierto para elegir justamente al candidato a la presidencia. ¿Cómo estás viendo ahí la competencia, todo el ambiente, el escenario que se está creando? Después hablaremos del FMLN. Bueno, está pasando lo que mucha gente han dicho antes de que no debería pasar. Básicamente que la campaña electoral para diputados y alcaldes y la interna de los procesos internos de definición de candidatos presidenciales se traslapan, pasan al mismo tiempo. Y yo diría que independientemente lo que uno piensa si esto es correcto o no, es ya un hecho, ya es irreversible. Esto ya no se puede parar. En el caso de Arena ya abrieron el proceso, se han inscrito. Hay 5 candidatos, hay 2 que tienen posibilidades. Y yo noto que hasta en el frente empieza ya una cierta impaciencia, ¿no? El hecho que Gerson ya renunció, Gerson Martínez, del BOP, es una clara señal que él se está tirando. Y obviamente todo indica que hay un acuerdo con el presidente sobre eso. Y los demás ya han reaccionado, Oscar Ortiz ya ha reaccionado. Entonces esto va como en un desfase. Este es más o menos como estaba en Arena como hace 3 meses, que uno levantó la mano y después el otro también y otro también. Vaya. Esto pone al frente, creo que en una situación más difícil que Arena, porque el frente todavía tiene pánico de las elecciones internas, que la ha ido muy mal cuando lo hicieron y por eso lo abolieron, ¿no? En el tiempo de Héctor Silva esto llegó casi a violencia, ¿no? Y la carrera de Shafiq contra Oscar para la Secretaría General del Frente fue también dura. Claro.
Entonces, ahorita ¿qué va a pasar? En Arena se va a perfilar ya un tiempo que de 5 o 6 meses, o ¿cuánto faltan? 6 meses. Sí, como 6 meses. De un debate permanente entre los precandidatos, sobre todo entre Simán y Calleja. Esto le va a dar tanta presencia en medios que el frente, claro, los candidatos del frente van a decir, bueno, suelten los caballos, vamos pues. Uh-huh. Para mí, eso tiene algunos aspectos negativos que había que tratar de controlar, pero en general yo creo que está bien. Uh-huh. Al fin tenemos debate. Nos hemos siempre quejado que por dedo ponen malos candidatos. Bueno, hoy va a haber un debate, y en ese debate no solamente los militantes que van a participar en las internas, sino todo el mundo va a dar cuenta quién es quién. Exactamente. Sí, tengo una pregunta adicional sobre esto, pero me dicen de que tenemos a un televidente con nosotros en la línea. La recomendación, que le baje el volumen al televisor, la brevedad, y nos dice de dónde nos llama. Buenas tardes. Buenas tardes, mire, le hablo de Chinameca, San Miguel. Chinameca, San Miguel, díganos. Una pregunta para usted y una para el panelista. Uh-huh. Para usted, ¿por qué es que votan la señal a las 10 de la noche? Perdón, si me repite la pregunta. ¿Por qué votan la señal del canal 3 TVO a las 10 de la noche? Cuando antes transmitían las 24 horas. Ah, interesante. Tal vez usted puede averiguar. Sí, no, ya le contesto. Para su panelista, un caso bien emblemático, el caso de los jesuitas. ¿Por qué nunca han dicho por lo de la muerte del Chachi Guerrero, que fue por eso que lo mataron a él? Él sabe quién fue el Chachi Guerrero, el señor Luber. Nunca han dicho nada por qué que lo mataron al Chachi. Y fue porque él nunca estuvo de acuerdo con la muerte de los padres jesuitas. Nunca lo tocan. Bien, perfecto, gracias. Bueno, en el caso tuyo en particular, él pregunta, porque se está hablando del caso jesuita, pero también el caso de Chachi Guerrero. Yo casi no lo entendí. Preguntó por la muerte del Chachi Guerrero. El Chachi Guerrero, sí. Que por qué no se está abordando de alguna forma o analizando ese caso en particular también. Bueno, tiene toda la razón el televidente. No se habla de este caso. Bueno, hay varios casos de los cuales no se habla. Este es uno, de plano. No tengo yo ahorita idea si esto tiene que ver, como él dice, con los jesuitas. Puede ser. Mira, al final es así que en esta guerra se han hecho algunos asesinatos que nunca han tenido ningún sentido. Algunos sí, por lo menos se puede tratar de entender por qué tomaron esa decisión. Pero otros creo que eran, no sé, quizás porque se pudo, no sé, no tienen sentido. Entonces, ahí estamos realmente un poco adivinando si tratamos de entender qué hay detrás de esto. Pero es una buena observación del televidente de que hay que hacerse estas preguntas, ¿no? Como yo soy de la opinión de que hay que hacer todo lo posible en función de esclarecer y de la verdad, aunque yo no estoy de acuerdo que armemos por todos esos casos ahorita juicios penales. Esto nos va a meter al país en una locura. Pero que empecemos a entender qué pasó y por qué pasó y quiénes actuaron con qué lógica, yo creo que es importante. Y vos puedes tener la verdad sin establecer precisamente un proceso penal en estos casos. La verdad porque histórica, a veces eso se argumenta, ¿no? Porque ¿cuándo vamos a tener entonces la verdad sobre los casos? Bueno, la verdad absoluta nunca vamos a tener porque no existe. Hay una diferencia entre la verdad histórica y la verdad judicial. La verdad judicial es una cosa muy particular. Uno puede, como historiador y analista, puede establecer algo muy cercano a una verdad sobre un proceso histórico, pero otra cosa es llevar esto a una corte y probarlo con las reglas establecidas para el sistema judicial, individualizando la culpa con pruebas físicas. Eso es otra cosa. Eso ni siquiera hay que intentar, para mi criterio.
Y en algunos casos emblemáticos la verdad histórica está establecida. Nadie tiene Sí. duda en el caso de los jesuitas, está clarísimo. Y yo no necesito que los españoles hagan un juicio para judicializarlo. Están por llevarse a Orlando Montano, ¿no? Para Van España, a armar Estados algo Unidos. ahí, pero esto creo que no va a cambiar nada. En la verdad que ya todo el mundo sabe. Hay algunos necios que lo niegan por intereses. Pero la verdad se sabe dentro de la Fuerza Armada, se sabe dentro de todos los, de derecha, de izquierda, que fue un error garrafal de la Fuerza Armada de haber hecho eso. Bueno, con eso yo creo que todos podemos vivir ya. En el caso, tiene razón, en el caso de Chachi Guerrero, yo tampoco me he hecho las preguntas, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué? ¿Qué él le ha hecho? ¿No? Bueno. Pero si abrís unos casos, entonces es por obligación que tenés que abrir otros. No, yo no estoy hablando de abrir casos judiciales. Yo estoy hablando El conocimiento de sí, lo que para pasó. entender Ujú. lo que estaba pasando. Yo puedo entender por qué mataron a los jesuitas. Yo puedo entender por qué mataron a Rodríguez Port. Por la misma razón. Para un bando, los jesuitas eran peligrosos porque estaban en favor del diálogo y tenían